La OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte, la cual se fundó el 4 de abril de 1949. Sus miembros originales son Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. Y los miembros hasta hoy son Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Turquía, Grecia, Alemania, España, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Albania y Croacia. Su objetivo es garantizar la libertad y la seguridad de sus miembros a través de remedios políticos y militares, pero su objetivo inicial era proteger Europa de la influencia de la URSS. Cada vez está más cerca de desaparecer, ya que sin la Unión Europea se puede llegar a deshacer la OTAN. Estados Unidos no quiere ser líder y China no está preparado para ser líder mundial. La doctrina Sinatra es una política planteada por el gobierno soviético de Mikhail Gorbachov para permitir a los países vecinos del Pacto de Varsovia resolver sus asuntos internos y fijar su evolución política. Fue el 25 de octubre de 1989, durante una entrevista con la televisión estadounidense, donde se le preguntó a Mikhail sobre la reacción soviética con el Pacto de Varsovia y contestó: "Nosotros tenemos hoy la doctrina de Frank Sinatra. Él tiene una canción, My Way. Así, cada país decide sobre cuál camino seguir. La estructura política debería ser decidida por la gente que vive allí". Fue nombrada en honor de Frank Sinatra por su canción My Way, ya que permitía a estas naciones ir en su propia manera. Como resultado de esta política, varios aliados del este de la Unión Soviética tuvieron que iniciar reformas para rebajar la presión de sus sociedades al no poder contar con respaldo soviético para negar tales demandas a sus habitantes. Días después de esta declaración, en noviembre de 1989, cayó el muro de Berlín, concluyendo la Guerra Fría. El Pacto de Varsovia es un tratado de amistad, cooperación y asistencia mutua que fue firmado en Varsovia el 14 de mayo de 1955. Fue firmado por Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, República Democrática de Alemania, Hungría, Polonia, Rumania y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es un sistema de seguridad que fue hecho con la participación de 8 países socialistas europeos. El Pacto de Varsovia dio una apariencia de igualdad, a lo que durante la época de Stalin había sido la pura y simple ocupación militar. En 1968, un ejército de 500.000 hombres de todos los países del pacto invadieron Checoslovaquia, sin consulta previa al comité político de la organización, siguiendo una orden de Moscú. El pacto ya no tenía razón de ser tras la caída del muro de Berlín y los sistemas comunistas en Europa Oriental. En 1990, Alemania lo abandonó poco antes de la reunificación, y en 1991, antes de la disolución de la URSS, se disolvió la estructura militar y en julio la estructura política. La doctrina Brezhnev fue una doctrina política soviética introducida por Leonid Brezhnev en 1968. Leonid Brezhnev fue el líder de la Unión Soviética. Fue el último de los líderes que gobernaron dentro de las reglas establecidas por Lenin y Stalin. Durante su gobierno intervino junto con su país en la guerra de Vietnam, invadió Afganistán y reprimió la liberación de Checoslovaquia. La intervención de las tropas soviéticas en Checoslovaquia en 1968 justificó esta acción militar y con esto se creó la doctrina Brezhnev. La doctrina establece que
Cuando hay fuerzas que son hostiles al socialismo y tratan de cambiar el desarrollo de algún país socialista hacia el capitalismo, se convierte no solo en un problema del país concerniente, sino un problema común que concierne a todos los países comunistas. Esto significa que ningún país podría abandonar el Pacto de Varsovia, y la doctrina fue usada para justificar la invasión de Checoslovaquia en 1968. Fue reemplazada por la doctrina Sinatra en 1988.